Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, los que están ya en su lugar. Vamos a abrir las Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la Escritura, hermanos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén, hermanos. El miércoles pasado, hermanos, estábamos terminando el tema acerca del macho cabrío por Jehová vimos, y el macho cabrío por Azazel, y creo que no quedó duda, ¿verdad, hermanos? Ahora empezaremos a estudiar el macho cabrío por Jehová y macho cabrío por Azazel. Fue el miércoles, y hoy empezaríamos con el tema de Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado. Habiendo entendido, hermanos, que figuraban los machos cabrío, uno que era sacrificado y su sangre era derramada sobre el propiciatorio, y el otro era echado al desierto, entendimos que un solo macho cabrío no hubiera sido eficiente para poder hablar acerca de lo que Cristo haría, porque Cristo no solo pagó por el pecado, por su sacrificio, sino también llevó el pecado nuestro. Era necesario que dos machos cabríos aparecieran ahí, y aunque tenían su función y era verdadera, su función era verdadera, no únicamente era la sombra, únicamente apuntando hacia Cristo, sino también tenían su significado en ese entonces, eran un tipo de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer. Y entendimos que eran dos necesarios, porque el Señor hacía los dos trabajos que los machos cabríos habían hecho, hermanos. Uno, pagar por los pecados, por su sangre, y el otro, llevar los pecados lejos de nosotros, hermanos. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Y ahora la siguiente doctrina habla acerca de la sepultura. Y es sumamente importante, aunque creo que es una doctrina muy poco enseñada. La tenemos que estudiar, porque es sumamente importante este tema de la sepultura de Cristo, hermanos. Y en este capítulo vamos a considerar un aspecto del Evangelio que, si lo quitamos, deja de ser el Evangelio. Es un aspecto muy importante, aunque muchas veces ignorado. Así que nosotros vamos a estudiar esta doctrina porque es necesario, número uno, conocerla, porque es parte del Evangelio, y también es necesario, hermanos, que la enseñemos, que tú la enseñes cuando estés predicando el Evangelio, que el propósito de este estudio que llevamos a lo largo de todos estos meses es eso, no únicamente aprender, sino aprender y llevar el mensaje. De eso se trata este estudio que llevamos, hermanos. Entonces, esta doctrina prepara el escenario glorioso de la resurrección de Cristo, y es la doctrina, hermanos, de su sepultura. Y para eso tenemos que abrir nuevamente la Biblia en el texto que leímos antes de entonar los cantos, en 1 de Corintios 15. Recuerda que es un resumen, 1 de Corintios 15, del Evangelio.
De pronto, si tú quieres encontrar el Evangelio en la Biblia, ¿qué es el Evangelio en la Biblia? Vete a 1 Corintios 15 y en gran manera tú puedes encontrar el significado del Evangelio ahí. Recuerda que la mayoría de las personas, aun que se llaman cristianas, les preguntas, ¿qué significa Evangelio? ¿Y qué te van a decir? La buena noticia. ¿Buena noticia para quién? Oh, ¿por qué buena noticia? ¿Para qué es buena noticia? Decíamos antes, creo que Tony lo predicaba en el hospital el otro día. ¿De qué sirve la buena noticia para una persona que no tiene cáncer? Decirle, ¿qué crees? Tengo la cura contra el cáncer. Claro que le emociona, ¿no? Saber que hay una cura para el cáncer, pero si él no está enfermo, hermanos, nuestra naturaleza es caída y somos poco interesados y somos fríos en cuanto al amor, en ese sentido, y no nos importa. Pero ¿qué tal si esa persona que te habla de esa vacuna contra el cáncer, te lo habla cuando tú tienes cáncer? ¿Cómo te caería la noticia? Fabulosa, ¿verdad, hermanos? Entonces es importante saber qué es el Evangelio, porque el Evangelio no únicamente es la buena nueva, aunque Evangelio significa eso, buena nueva, pero hay un montón de evangelios. De hecho, alguien que te lleva una buena noticia a tu casa, te lleva un evangelio. Es una buena nueva, una buena noticia, pero esta buena nueva es la buena nueva de Jesucristo, hermanos. Es una buena nueva completamente distinta, eterna, poderosa, poder de Dios para salvación. Y 1 Corintios 15, voy a leer desde el versículo 1, pero es necesario que nos enfoquemos únicamente en el versículo 3 y 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Te das cuenta? El evangelio que he predicado. El cual también recibieron, en el cual también perseveran. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en vano. Si la retienes, si la guardas, si la abrazas, es como una característica o un fruto de la fe. El abrazar el evangelio, el creerlo. Y dice el versículo 3 en el que nos enfocamos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Después continúa dando testimonio acerca de la resurrección y lo que sucedió. Entonces en 1 Corintios 15, 3 y 4, hermanos, las Escrituras están declarando que Cristo ciertamente murió por nuestros pecados. Y recuerda que las Escrituras es un testamento, es un testimonio que se da de que Cristo ciertamente murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Conforme al anuncio previo que decía que Cristo moriría. Murió. Esto es una excelente noticia para estos hombres, hermanos, porque Cristo murió. Cristo fue anunciado y muchos de ellos lo vieron morir. Pero no solo se termina en eso, hermanos, sino que también dice que fue sepultado. Cristo fue sepultado, como las Escrituras decían que sería sepultado. Y después de esto dice que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Entonces, si te das cuenta, la doctrina de la sepultura está casi escondida entre las dos grandes columnas de la fe cristiana: muerte y resurrección. Y parece que la sepultura, hermanos, está, la sepultura de Cristo está como muy tenue ahí en medio, pero no, está al mismo nivel que la muerte y resurrección. Aunque parece, hermanos, que está ahí escondida entre las dos, es muy importante. Cristo murió y Cristo resucitó, y esa es la referencia a la sepultura. Si Cristo murió, tuvo que ser sepultado. Fue sepultado y resucitó al tercer día, hermanos. Y esta referencia no es incluida por el simple propósito de unir los dos eventos gloriosos, muerte y resurrección. No únicamente hace la función de un simple puente, sino es sumamente importante también, hermanos. Esto levanta entre estas dos doctrinas la gran validación de ambas. La sepultura está levantando poderosamente ambas doctrinas en cuanto a la muerte y la resurrección. ¿Por qué, hermanos? Porque la sepultura de Cristo es la evidencia de que Él verdaderamente murió. La sepultura
de Cristo es la evidencia de que Él verdaderamente murió y lo que sucesivamente demuestra la validez de su resurrección. Por esta razón era importante que la primera iglesia o la iglesia primitiva afirmara la sepultura de Cristo. Por este motivo el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que él escriba acerca de la sepultura también. Aunque podría parecer insignificante, murió, resucitó, sí, pero en medio ahí también está la sepultura y es extremadamente importante. Fíjense Isaías 53:9, hermanos, que es de nuestros textos preferidos, ¿verdad? Isaías 53, versículo 9 especialmente dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Recuerda que esto es palabra profética, 800 y tantos años antes de que Jesús padeciera. Cristo tenía que morir, pero también tenía que ser sepultado, porque la Escritura decía que iba a ser sepultado. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero importante aquí señalar: y se dispuso con los impíos su sepultura. En este versículo, hermanos, que es importante que tú, Isaías 53, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, es importante, particularmente el versículo 4, el versículo 10, son sumamente importantes para tu evangelismo, porque se trata de una profecía cumplida en su totalidad, hermanos. Y aquí en el versículo 9 encontramos que esta profecía es una prueba dramática de que el Señor Jesucristo, Jesús, hombre, era el Cristo, y que hasta el más minúsculo detalle de su vida y muerte era conforme a las Escrituras. Recuerdan que hablábamos, hermanos, el miércoles pasado, y hacía señal de que Jesús y Cristo en ese tiempo no era lo mismo. Una cosa era Jesús, el hijo de José y de María, y otra cosa para los judíos era Cristo. Pero lo que se está cumpliendo al pie de la letra en la vida de Jesús, anuncian que es el Cristo. Entonces prácticamente el nombre de Jesucristo son dos nombres, pero es Jesucristo porque se ha cumplido en Jesús, hombre, todo lo que estaba anunciado acerca del Cristo. Jesucristo. Y esto, hermanos, es sumamente importante, saber que el más minúsculo detalle de la vida de Jesús se cumple como el Cristo, conforme a las Escrituras. Y mira qué declara esta profecía acerca del Mesías venidero. Mira cómo está en Mateo 27, 57 al 60. Mateo 27. Del 57 al 60. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. También había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Hermanos, esta profecía de Isaías 53:9 se cumple a la perfección. 800 años después aparece José de Arimatea, que es un hombre rico, y Isaías 53 dice que con los ricos es sepultado. Y es precisamente lo que sucede. José de Arimatea es un hombre rico y tiene una tumba nueva, recién labrada. En donde era una tumba, se cree que era familiar, pero era un hombre sumamente importante y rico, y él va y reclama el cuerpo del Señor Jesús a Pilato y se lo dan, porque era un hombre importante y él puede introducir el cuerpo de Jesús para cumplir la profecía. Es impactante, hermanos. La palabra dispuso que vemos en Isaías 53 también puede ser traducida como determinado, o también la podemos entender como designado. Se dispuso. Y esto, hermanos, habla acerca de la práctica común que en ese entonces se llevaba a cabo. Los cuerpos de los criminales crucificados no eran dignamente enterrados. Los cuerpos de esos criminales eran arrojados a una zanja para que los perros se los comieran y los buitres también.
y para que toda la gente tuviera terror de caer en algún delito. Era una zanja y aventaban los cuerpos y prácticamente estaba la descomposición, hermanos. Pero en este caso, Dios había determinado que su hijo sería sepultado con honor. Que su hijo sería sepultado con honor. Es importante que no pierdas de vista lo que está diciendo Isaías. Mira Isaías 53 otra vez. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fue sepultado, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él fue llevado a un lugar de honor, como rey, hermanos, y tiene mucho significado. Fíjate Juan 19:39. Y mira cómo el Señor nos habla aquí también al respecto. Juan 19, versículo 38 al 42. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Hermanos, en la sepultura de Cristo, donde se le permite una tumba por un decreto de Dios, un lugar de ricos es puesto ahí, pero también Él es ungido en su muerte. Nicodemo lleva, que es otro discípulo también, todos saben la historia de Jesús y Nicodemo aquella noche que le visitó y le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Este Nicodemo es un creyente, hermanos, y demuestra obviamente su fe, al igual que José de Arimatea, probablemente una fe oculta, una fe que estuvieron escondiendo porque dice que era un discípulo secreto, pero en el momento de su muerte, cuando horas antes los apóstoles, que eran sus mejores amigos, lo abandonaron, estos discípulos secretos aparecen en un momento mucho más difícil. En un momento mucho más difícil porque los apóstoles lo tienen muerto a Jesús y ellos tienen terror, nos dejó solos. No era quien yo esperaba que fuera. ¿Qué vamos a hacer? Pero estos discípulos que aparentemente estaban actuando en cobardía, aparecen en acción, hermanos. Aparecen en acción y no haciendo cualquier cosa, hacen una gran obra para cumplir la Escritura. Hermanos, es hermoso ver cómo se va iluminando el gran dibujo que Dios trazó previamente. Los hombres responsables van coloreando con los colores más hermosos que Dios quería pintar su cuadro. Y los hombres irresponsables van coloreando las partes oscuras del dibujo de Dios. Pero lo más hermoso que en la responsabilidad del hombre existe un gran trabajo, hermanos. Yo puedo asegurarte que tanto Nicodemo como José de Arimatea no se estaban dando cuenta que estaban cumpliendo Isaías 53. O sea, ellos no agarraron la escritura y dijeron, Nicodemo, vamos a cumplir esto al pie de la letra. Te aseguro que ni por la cabeza les pasaba. Simplemente ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y es hermoso, hermanos. Simplemente ellos estaban cumpliendo con lo que tenían que hacer en su responsabilidad. En su responsabilidad. Pero estamos viendo aquí un José de Arimatea que pone la tumba y se cumple una palomita nuevamente en la profecía de Jesús de que se iba a disponer su cuerpo en un lugar de ricos, en un lugar de honor. Pero hermoso, hermanos, lo que sucede a continuación para confirmar que lo que Dios quería era darle un lugar especial a Jesús como rey. La Escritura dice que aproximadamente se usaron 100 libras. Y si dice aproximadamente es porque creemos que las libras romanas eran menores a las libras que hoy conocemos como libras. Probablemente eran unas 70 libras de hoy, de lo que nosotros conocemos como una libra. Pero es aproximadamente entre 39 y 40 litros de aceites. Litros. Sí, son 2 garrafones grandes de los de agua, hermanos, para poderlo derramar. Y esta era una cantidad extremadamente costosa. No es la misma esencia con la que aquella mujer que acabamos de estudiar unge al Señor Jesús y enjuaga sus pies.
Esto es otro tipo de esencias. El otro era nardo, y dice la escritura que era mirra y aloes. Pero era lo que se usaba precisamente para ungir a los reyes. El rey Asa, por ejemplo, tuvo una sepultura parecida. Derramaban aceite en cantidad, pero extraordinaria. Y lo que hacían era envolver al hombre, al cuerpo del hombre muerto, y con el aceite encima de la manta lo cubrían, como si fuera una momia. Con el aceite daban la forma de la cara y todo el cuerpo para que el cuerpo se conservara con los aceites. Pero aquí lo impresionante, hermanos, es el cumplimiento de la escritura. Todos los escritores de los 4 evangelios tuvieron cuidado de narrar la sepultura de Jesús. Mateo lo narra en Mateo 27, 57, Marcos en Marcos 15, que vamos a llegar ya próximamente, y Lucas también, y Juan también. Y ahí podemos leer los registros y se identifican, hermanos, la evidencia que respalda la realidad de la muerte y de la sepultura de Cristo, que es sumamente importante, hermanos. Fue sepultado por un hombre llamado José de Arimatea, dice Marcos capítulo 15, versículo 42 al 43. Es importante ver, hermanos, que el hombre a cargo de la sepultura de Cristo, en cuya tumba fue sepultado, era miembro del prominente concilio del Sanedrín. Y el acto que él hizo, aunque ha sido criticado por muchos teólogos, hermanos, diciendo que José de Arimatea era un discípulo cobarde, porque jamás aparece siguiendo a Jesús activamente, y dicen ya hasta que murió. Pero en serio, pongámonos a pensar, ¿qué demuestra una fe más fiel, con mayor devoción? ¿Seguir a un hombre que está lleno de poder cuando está vivo, o seguirlo cuando está muerto? Y las consecuencias que hay para él. Este concilio del Sanedrín, acuérdate que está lleno de hombres políticamente muy importantes y religiosos también. Están los saduceos. Recuerda que los saduceos son los hombres de hoy. Dice Pastor Sol Michelén que si hubiera existido la revista, no sé, People o algo así, un saduceo estaba en la portada. Y ellos forman también este concilio del Sanedrín, hermanos. Y ellos habían sentenciado a muerte a Cristo. Y José de Arimatea es uno de ellos. Y Lucas menciona que él era un varón bueno y justo, y que no había consentido la muerte de Cristo. En algunas películas aparece un miembro del Sanedrín reprendiendo a estos hombres que están acusando a Jesús, y creemos que los autores están haciendo señal de que es José de Arimatea. Pero lo que él está haciendo, hermanos, es un cumplimiento de una profecía, pero también está arriesgando su vida. Está arriesgando su vida en totalidad, como un traidor al grupo más importante y poderoso de ese entonces, hermanos. Y es el grupo encargado de sentenciar a muerte al Señor. Como dice el Evangelio de Lucas, que era un varón bueno y justo. Y su testimonio, hermanos, lleva gran peso. Él no tenía absolutamente nada que ganar y todo que perder al darle a Cristo la sepultura adecuada. Todo que perder. Cuando Pedro huye, cuando Juan huye, cuando Jacobo huye, cuando todos abandonan al Señor Jesucristo, Él aparece. Él aparece ahí, hermanos. Y el gran riesgo de José nace de su amor por Cristo. Y aunque entendemos nosotros, hermanos, que no podemos responder, por ejemplo, yo he escuchado, es que debemos obedecer al Señor por amor. No es cierto, hermanos. No es cierto, porque nuestro amor está muy recortado. Si tenemos que obedecer al Señor por nuestro amor, nunca lo vamos a obedecer. Nosotros obedecemos al Señor porque es Señor. ¿Por qué Señor? Porque gobierna, porque Él ordena, porque Él dice, simplemente. Porque si nos esperamos a sentir un amor obediente, no va a pasar eso, hermanos. Pero el riesgo que José de Arimatea está manifestando aquí no es tanto, hermanos, por el señorío de Cristo, es por amor. Él entendió quién era a quien habían condenado a muerte. Él sabe que Jesús es inocente, y por la Escritura sabe que Él es el Mesías. Muy diferente a lo que platicábamos el domingo de Judas. Judas aparentemente se arrepiente, pero por la consecuencia de en qué aprieto estoy, a quién he traicionado. Él piensa en Él. Él piensa en Él. A diferencia de Pedro,
que es llevado al arrepentimiento por lo que le ocasiona al Señor Jesús, independientemente de lo que suceda con él. Y José de Arimatea, hermanos, manifiesta una fe verdadera y hermosa en esa doctrina del cumplimiento de la sepultura del Señor, hermanos. Y dice la Escritura también en Juan que Nicodemo acompañó a José y le asistió en la preparación para la sepultura del cuerpo de Jesús. Son dos religiosos, hermanos. Y por la Escritura podemos entender que la higuera que fue seca, porque no tenía higos, no incluía a José y a Nicodemo. Ellos son tocados por la gracia de Dios, hermanos, y ellos son usados por Dios para cumplir la profecía. Este hombre es un fariseo de fariseos y es principal entre los judíos. Mira lo que dice Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Los fariseos, hermanos, conspiraron con el Sanedrín para crucificar a Jesús. Como José, también Nicodemo habría sido excluido por sus compañeros fariseos por honrar a Jesús. Y su testimonio de la muerte de Cristo y su participación en la sepultura son pruebas formidables que respaldan la realidad de esos eventos. Pilato, dice la Escritura, le concedió a José permiso de llevarse el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Versículo 38 del capítulo 19 de ahí mismo de Juan. Pilato le concede. Y tú puedes imaginarte cómo es posible que Pilato le haya concedido el cuerpo. Este hombre es un hombre importante. La muerte de Jesús, hermanos, se confirma por el hecho de que Poncio Pilato concede el permiso solo después de una investigación cuidadosa para asegurarse que Jesús realmente había muerto. Esto es necesario para tu evangelismo. El que Pilato sea quien da el permiso, hermanos. Pilato había sido amenazado también por el grupo religioso, aunque no les tenía temor. Ellos tenían el gobierno en ese entonces y ellos tenían cierta buena relación con los fariseos y con el Sanedrín. Trabajaban de la mano. Y el Sanedrín amenaza en cierta forma a Pilato y quieren que se dé testimonio que en realidad está muerto y que nadie pueda acercarse a su cuerpo. Ellos temían que alguien se robara el cuerpo para poder confirmar que había desaparecido o había resucitado. Entonces, lo que esta escritura nos dice, hermanos, es que el que Pilato haya concedido el permiso no quiere decir que fue un acto inmediato, que José de Arimatea va con él, le toca la puerta y le dice, ¿me das el cuerpo? Sí, no. Pilato tenía que cerciorarse primeramente que en realidad Jesús estaba muerto. Y una vez que se confirma su muerte, porque recuerda Jesús ante los ojos de ellos un alborotador y peligroso, como veíamos el domingo, muy peligroso para ellos, según ellos, Pilato confirma la muerte y lo entrega a José de Arimatea. El testimonio de José de Arimatea y de Nicodemo, siendo religiosos, siendo fariseos, miembros del Sanedrín, también nos confirma que en realidad Jesús murió, hermanos, y que fue sepultado. Aunque no lo creas, hay algunos que dicen que el que murió en la cruz no fue Jesús, fue otra persona, y que Jesús, cuando se aparece como resucitado, pues obviamente es el Jesús que nunca había muerto. Entonces es importante entender que ciertamente Jesús murió. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 insiste, murió y fue sepultado y resucitó. Eso es parte del evangelio. Ciertamente murió. Yo te decía el domingo que invirtieras un poco de tiempo buscando algunos testimonios de ateos de qué piensan acerca de la resurrección de Cristo, y la mayoría de ellos dicen que resucitó. No creen que es Dios, no creen que es el Mesías, no creen que es el Cristo anunciado por los profetas, pero dicen que resucitó y no se explican. Muchos de ellos, hermanos, los que no son ciegos, obviamente. Los que no son ciegos. Pero la muerte de Jesús, hermanos, se confirma en sobremanera por el hecho de que Poncio Pilato concede el permiso solo después de una investigación cuidadosa para asegurar que Jesús realmente había muerto. Mira Marcos capítulo 15,
que vamos a adelantarnos un poco al domingo, de este domingo al otro, porque este domingo compartirá nuestro amado hermano pastor Raúl. 15:44 dice, y 45, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. ¿Tú sabes qué sucedía al centurión si mentía a Pilato? Lo mataban, y no de una manera, hermanos, buena, un decapitado, no, lo mataban de una manera horrenda, que él mintiera. El centurión se percata de que es Jesús el que está muerto. No sé de qué manera, hermanos. La Biblia, en cierta manera, siempre ha sido predicada, o las películas en 2 horas te explican todo este acontecimiento, pero fue algo mucho más profundo. O sea, este hombre que para unos es un alborotador y para otros es el Mesías, causó un revuelo impresionante como nunca nadie antes lo había causado. Y el hecho de que fuera muerto impresionó a Pilato también. Y Pilato, dice el centurión, yo no puedo entregar un cuerpo, me lo están pidiendo, ellos tienen autoridad, les corresponde a ellos. Él es judío también, pero cerciórate que esté muerto. El centurión va y da reporte de que en realidad está muerto. Y la manera en la que el cuerpo de Jesús fue preparado para la sepultura, hermanos, también es una gran evidencia de que ya había muerto. Es decir, tanto Roma como estos religiosos, creo convertidos al cristianismo aún sin darse cuenta, dan testimonio de que en realidad Cristo murió y fue sepultado, como bien Pablo dice que fue enseñado y ahora nos enseña a nosotros. Y esto resume el registro de Juan en el capítulo 19, 38, 40. Me gustaría que lo leamos otra vez hasta que te puedas familiarizar con el texto. Juan 19, 38 al 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Perdió el miedo, aún sin Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. Qué acto tan impresionante. No sé cómo tú puedas imaginarte a estos 2 hombres que tenían miedo de ser acusados por el Sanedrín y los judíos, que de pronto son cautivados por Jesús, lo ven muerto, confirman que la escritura está cumpliéndose, ellos participan en el cumplimiento sin que se den cuenta probablemente, pero yo los imagino haciendo toda su labor, hermanos, cargando a aquel Nicodemo, supongo solo, porque era un asunto muy delicado, sus 40 y tantos litros o 40 litros de aceite, yendo con José, platicando, temblando, viendo al Cristo crucificado y muerto y preparando su cuerpo, hermanos. Impresionante. Y la manera en cómo el cuerpo es preparado, hermanos, y cómo se preparaba un rey cuando moría. Y esto demuestra que realmente Cristo fue muerto. Y no como algunos también dicen que estaba inconsciente, que no murió. Estaba muerto. Hermanos, si Cristo hubiera estado vivo, ¿no lo habrían descubierto José y Nicodemo y hubieran dejado de hacer lo que estaban haciendo? Ellos son judíos. Ellos, al escuchar que alguien se autonombraba el Cristo o el Mesías, era blasfemia. Y mataban. De hecho, por eso están acusando a Cristo para matarlo. Si José y Nicodemo han creído en Jesús, pero se dieron cuenta que estaba vivo, ¿qué hubieran hecho? Dejan de creer, lo acusan y ahora sí lo matan. Pero Nicodemo y José están llevando a cabo el funeral de Jesús. Ellos están ahí preparando el cuerpo. José está dando la tumba familiar y en ese momento están firmando su sentencia de ser completamente excluidos del Sanedrín y de la fe judía como traidores.
Lo que a lo mejor no hicieron nunca, estando con Jesús, lo hicieron cuando Jesús ya no estaba. Que el Señor nos conceda la fe de José de Arimatea, hermanos. Que es con lo que batallamos. Como tú y yo no lo vemos, hacemos lo que nos plazca con el nombre de Jesús. Entonces, parte de nuestro mensaje, hermanos, es dar testimonio de que ciertamente Jesús fue muerto y fue sepultado. Aunque no lo creas, si tú activamente comienzas a participar en el evangelismo, vas a encontrarte con gente que diga que Él no murió, que estaba inconsciente. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque lo que no puede negar es que resucitó. O sea, saben que se apareció vivo otra vez. Entonces ellos dicen, lo que pasa es que no resucitó, nunca murió. Vas a encontrarte con eso y tienes que dar testimonio de que tanto Roma, la autoridad que en ese momento era la más poderosa, a cargo de Pilato, cuidándose del César de una manera impresionante porque le tenía terror al César. Él manda al centurión, que un centurión es un hombre que era digno de confianza, y están los judíos por otro lado también. Es decir, los mismos dos grupos que lo llevan a la cruz son dos mismos grupos representados por 4 hombres: Pilato, el centurión, Nicodemo y José, que van y se cercioran que está muerto. Jesús murió, hermanos. Y si murió, estamos cumpliendo lo que enseñamos miércoles pasado acerca de los machos cabríos. Ciertamente derramó su sangre por nuestros pecados y se llevó nuestros pecados lejos en su soledad. ¿Entiendes por qué continuamos con el tema de la muerte o el sepulcro? Entonces, hermanos, el cuerpo de Jesús, todos los que estuvieron en contacto con su cuerpo muerto, todos ellos estuvieron convencidos de su muerte. De la misma manera los soldados romanos que estaban cuidando el sepulcro. Vamos a leer unos textos claves que puedes señalar y poner una letrita ahí a un lado para que tengas como tu concordancia. Empecemos por Marcos 15 otra vez. Es importante que tengas estos textos. ¿Qué digas? Entonces, predicar acerca de la muerte de Cristo también es el evangelio, claro. Si no predicas acerca de la muerte, no estás predicando el evangelio. Predicar acerca del sepulcro es bíblico también. ¿Eso da vida a una persona? Claro, da vida. Recordemos que vida, muerte, sepultura, resurrección y próxima venida sanan cualquier enfermedad que haya en el alma de las personas. Pero es que yo le quiero predicar al drogadicto en contra de las drogas. No, tú tienes que predicarle el evangelio. Y es que yo le quiero predicar a la prostituta en contra de su adulterio, de su fornicación. No, tú tienes que predicarle el evangelio. Pero ¿cómo la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y próxima venida? Es que ese es el poder de Dios para salvación. No necesito otra cosa, ni terapia de matrimonios, ni terapia de mujeres, ni de hombres, ni de jóvenes, ni de niños, ni eventos, ni retiros, ni encuentros con no sé quién. Necesitamos el evangelio para todas las cosas, problemas y males. El evangelio es la solución, hermanos. Este es el anuncio. Miren, comencemos por Marcos 15, 44, 45. Dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu saturación. Estoy en Lucas, perdón. Marcos 15. Marcos 15, 44. Dice: Pilato sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Amén. Juan 19, 32. Es importante repetirlos. Juan 19, 32. Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Para qué le quebraban las piernas a un crucificado? La muerte en la cruz, hermanos, no era tanto por desangrarse en las manos o los pies. El asunto aquí que la posición te llevaba a que los pulmones colapsaran.
Y cuando ellos estaban pisando, el único apoyo que tenían en una pequeña tabla era con los pies. Entonces, imagínate tener las manos aquí, colgado en tu peso, y respirar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Entonces, cuando quebraban las piernas, se iba el apoyo por completo. Todo el cuerpo se colgaba y morías ahogado. Muy rápido. Que esto ha impresionado a muchos, ¿no? Había un video por ahí circulando acerca de lo terrible de la muerte de Jesús. Eso no es nada comparado con la terrible verdad del padecimiento de Jesús. O sea, es una muerte horrible, pero miles de personas la han soportado. Y aún ladrones en la cruz, que estaba ahí uno con Jesús, seguía maldiciendo y enojado y molesto, aún en la cruz. El padecimiento de Jesús era la ira del Padre sobre él, no la cruz. Pero cuando estos hombres, los soldados, tenían que matar a las personas, las cosas comienzan a ponerse raras en el clima. Quieren irse de ahí, la tierra tiembla, el sol se oscurece, de pronto quieren cerciorarse que han cumplido el objetivo, entonces rompen las piernas de uno, rompen las piernas del otro, y cuando llegan a Jesús lo ven muerto. Eso es lo que dice Marcos. Juan, lo ven muerto, entonces brincan de ahí, por así decirlo, y no rompen sus piernas, porque decía que ya había muerto. Entonces es otro testimonio importante de que en realidad Jesús sí murió. Digo, esto lo necesitamos en nuestra defensa de la fe, porque ciertamente tú y yo lo leemos, y por gracia de Dios y por su revelación sabemos que es un amén. Es verdad, no necesito insistírmelo, sé que si la Escritura lo dice, es verdad. Entonces dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero dice el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. El que lo vio da testimonio de que es verdad. Esto quiere decir que ese hombre, hermanos, fue convertido también. Él da testimonio de que es verdad. Dice también Lucas 23:50, es otro texto importante para que lo tengas ahí, en tu concordancia, en este contexto. Lucas 23:50. Dice la Escritura, al versículo 53. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Versículo 39 de Juan 19, hermanos, acerca de Nicodemo, otro testimonio. 19:39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. ¿Quiénes más tenemos de testimonio? Y las varias mujeres que fueron testigos de la crucifixión y la sepultura. Lucas 23. Lucas 23, versículos 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro
y cómo fue puesto su cuerpo. Y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ciertamente Cristo murió. Ahora, yo sé que tú sabes que Él murió, creemos que Él murió, pero ¿qué es lo que hoy podríamos recordar? ¿O qué podría encender el gozo en mí y en ti? En que esto fue anunciado previamente y que se cumplió en perfección. Dice el versículo 8 del capítulo 53 de Isaías: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura. La Escritura, cientos de años antes, decía que el Cristo padecería y moriría, y ciertamente cientos de años antes padeció y murió, hermanos. Padeció y murió. El siguiente tema importante es: ¿a dónde fue Cristo cuando murió? Y solo vamos a avanzar un poco, hermanos. Esto está en el catecismo que estudiamos con los niños, como en el credo también. Y ha causado un poquito de duda en cuanto a lo que dice ahí. Descendió a los infiernos. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? El tema del paradero de Cristo durante 3 días entre su muerte y resurrección es muy comúnmente mal entendido. Sin embargo, cuando vemos, hermanos, de cerca y con mucho cuidado las Escrituras, nos damos cuenta que es más que claro. Las Escrituras, hermanos, revelan una unidad entre todos los escritores bíblicos que tienen un sano entendimiento por la gracia de Dios. Entonces, el tiempo entre su muerte y su resurrección, el Espíritu de Cristo no permaneció en la tumba, ni tampoco fue al infierno, lo que conocemos hoy como el infierno que está preparado para el demonio y sus ángeles. Muchas personas piensan que Jesucristo, cuando fue sepultado, antes de resucitar, va y paga en el infierno la culpa toda nuestra. Porque dicen, todos nosotros somos pecadores, el pecado se paga en el infierno, entonces Cristo fue al infierno a pagar. No, hermanos, sabemos por la Biblia que Cristo pagó por completo en la cruz del Calvario. Por completo. Por completo. Ahí pudo dejar satisfecha la ira de Dios y su justicia. Por completo. En la cruz. Toda doctrina que diga que en la cruz no paga y que Él va al infierno a pagar es una doctrina hereje. Y no la debemos de creer. No podemos abrazarla. Porque no es lo que la Biblia enseña, hermanos. En las palabras del Señor Jesús al ladrón en la cruz, dice que Él fue al paraíso. El glorioso lugar que es la morada de su Padre. Lucas 23, 43. No vayan, eso es lo que dice. Y en lo siguiente, hermanos, vamos a examinar los textos más importantes respecto a este tema. Número 1, Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol, hermanos, es una transliteración de la palabra hebrea y puede ser traducida como inframundo, tumba, abismo o infierno. Pero cuando nosotros estamos estudiando la palabra infierno, no estamos refiriéndonos al infierno preparado para el demonio y sus ángeles, sino estamos hablando del inframundo, de la tumba o del abismo. Y en el contexto del salmista, hermanos, simplemente se está declarando que Dios no permitiría que el cuerpo físico del Mesías experimentara corrupción física, que se comieran los gusanos, sino que lo levantaría entre los muertos. Esta es la misma interpretación, hermanos, que Pedro da en Hechos 2, 27, 31. Vayamos ahí pronto. Voy a tomar solo un poco de tiempo para quedarnos adelantados. Hechos 2, 27. Perdón, Hechos 2, sí, 2, 27.
Hechos 2, 27 al 31. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste con los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne viera corrupción. Es lo que da testimonio Pedro. Y Pablo también en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 13, versículo 34-35. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro salmo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, en Hechos 2:27 Pedro cita este texto en defensa de la resurrección de Cristo. No dejarás mi alma en el Hades. Él está hablando acerca de la resurrección. Y la palabra Hades, hermanos, es la traducción griega de Seol. Por eso podemos ver Hades y Seol o hablar de los mismos, y se refiere a lo mismo exactamente. Y el significado simple de los pasajes que el Padre, hablando de que Dios Padre no permitiría que su Hijo, que el cuerpo de Jesús se descompusiera en la ligadura de la muerte, hablan que no dejaría que permaneciera en muerte, que lo levantaría de entre los muertos. Hay un teólogo llamado Charles Hodge que decía: en el lenguaje de la Escritura, descender al Hades no significa nada más que descender a la tumba, pasar del mundo visible al invisible, como le pasa a todos los hombres cuando mueren y son sepultados. Entonces, cuando estamos en nuestro credo acerca de que Jesús descendió a los infiernos, no está diciendo que va al infierno preparado para el demonio y sus ángeles, sino que va precisamente al lugar de la muerte, a donde las personas mueren al ser sepultados, hermanos. Romanos 10, versículo 7 dice: ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y basados, hermanos, en la interpretación de Pablo, subir a Cristo de entre los muertos, lo mejor que parece ser interpretar acerca de la palabra abismo, hermanos, es la referencia al mundo de los muertos y no como una afirmación de que Cristo fue al infierno. No como la afirmación de que Cristo fue al infierno. Matthew Henry escribe y dice: esto llanamente demuestra que el descenso de Cristo a lo profundo o al abusos, como se le llama también, no era más que el hecho de que entró al estado de los muertos. Pero Cristo, habiendo pagado en la cruz por completo, obviamente no puede descender al lugar de corrupción. Uno de los mejores pasajes que nos pueden dar este entendimiento es acerca de Lázaro y el hombre rico, el seno de Abraham. Está el hombre rico clamando a Abraham que le dé al menos una gota de agua. Abraham no puede pasar a este lado y el hombre tampoco puede pasar al otro lado. El lugar de muerte de los santos, el lugar a donde el Señor tenía que ir. ¿Y cómo es o qué es el lugar de muerte de los santos? Es la presencia de Dios. El Señor Jesucristo, al morir, está en la presencia del Señor. Y no podríamos interpretar lo contrario, porque el decir que Él va al infierno es decir que Él no pagó la deuda en la cruz del Calvario. Y eso se tiene que tomar con mucho cuidado. Ahora, ¿podríamos decir exactamente a qué fue o qué hizo en esos días antes de su resurrección? No podríamos, porque la Biblia no lo dice. Aunque hay muchos que se atreven a decir muchas cosas, igual algunos de nosotros, yo particularmente, puedo creer que el lugar de reposo, antes de que Cristo pagara la deuda de todos los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento, no era el lugar que hoy es el lugar, sino que Cristo inaugura el lugar, el cielo, el lugar que es el eterno descanso de todos aquellos que están en la presencia de Dios y que vamos a morar por siempre en la presencia de Cristo.
Porque si todos, hermanos, han sido salvados por el mismo Jesucristo, al momento de que Jesucristo muere en realidad y se paga la deuda de todos los hombres pasados, presentes y futuros, en ese momento se inaugura, según mi interpretación, puedes creerla o no, se inaugura lo que hoy conocemos como el cielo. Lo que hoy conocemos como el cielo. El decir que desde antes estaban en ese lugar es un poco confuso porque aún no había ido a morir y a parar. Entonces, obviamente sabemos que hay una división entre aquellos que esperaban la promesa dada a Abraham desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente, de la simiente suya, y esperaban en la promesa del Mesías. Todos aquellos que fueron salvados por la fe esperaban en un lugar, el lugar en donde los muertos iban, pero no era un lugar mezclado entre buenos y malos o entre justos e injustos, porque la misma escritura en el Evangelio de Lucas nos enseña que son dos lugares distintos. Los que están en el seno de Abraham y aquellos que no podían cruzar, que ya estaban sufriendo en la antesala del infierno. Una gota de agua, por favor ve y dile a mi familia que obedezcan. No, no puedo. Ellos tienen la ley, ellos tienen que verlo por sí mismos. Pero esa es una interpretación que yo tengo, que no puedo asegurar, no podría afirmarle y decir, esto es, solo es lo que yo creo, por algunos textos de la Escritura. Efesios 4:9, hermanos, para terminar. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El contexto, hermanos, no está tan enfocado a hablar acerca del descenso, sino el ascenso. Pero siempre nosotros buscamos la parte difícil y oscura, ¿no? El contexto sugiere que Pablo está escribiendo acerca de la encarnación de Cristo. Y no sobre que descendió al infierno. Pero nosotros nos enfocamos más en esas profundidades. Espérame, pero mira lo que dice. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió, es decir, murió primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, el contexto, hermano, sano, es que Pablo está escribiendo acerca de la encarnación de Cristo y no sobre su descenso al infierno, que cuando decimos infierno, no estamos hablando del mismo lugar que está reservado para Satanás y sus ángeles y todos los que no fueron justificados. Es cuestión de traducción, hermanos. El Cristo que subió al cielo, ascensión, es el mismo que vino a la tierra desde el cielo, la encarnación. Es una muy sana traducción. El mismo Señor que subió al cielo es el mismo que vino a la tierra llena de corrupción. Pero nosotros hemos interpretado la mayoría de las veces que Cristo está en la tierra, que descendió al infierno y que después asciende. Pero no, es una interpretación muy buena. Matthew Henry tiene esta interpretación que me parece fabulosa. Es que el Cristo que subió al cielo es el mismo que vino a la tierra desde el cielo cuando encarnó. A la parte corrupta del mundo, hermanos. En Isaías 44:23 leemos, cantad loores, oh cielos, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, porrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Aquí una vez más, la frase profundidades de la tierra simplemente se refiere a la tierra en contraste con los cielos y no a las profundidades del infierno. Creo que hemos creído más esto porque en algún tiempo pudimos creer que la muerte en la cruz no dejó completamente satisfecho al Padre, sino que aún Cristo tuvo que bajar al infierno a pagar. Hermanos, el que el Señor Jesucristo haya venido a la tierra ya es suficiente. Ya es suficiente para Él ser tan santo, venir a una tierra corrompida en su totalidad. Terminamos con 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice, porque también Cristo, 1 de Pedro capítulo 3, 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Yo de aquí podría sacar esta porción que yo interpreto de la Escritura, según lo que yo creo. En cuanto a Jesús, antes de venir, obviamente hay un lugar de muerte,
Los justos y los injustos y los justificados no están revueltos, es un lugar diferente, según el Evangelio de Lucas. El hombre rico y este hombre pobre, mendigo, que narra ahí el Evangelio. Y precisamente este texto defiende un poco esta doctrina y dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y la mayoría, hermanos, interpretan este pasaje como si se enseñara que Cristo desciende al infierno cuando murió para proclamar su victoria a aquellos que habitaban ahí y darles otra oportunidad. Y va al infierno y dice, bueno, es que ellos no sabían de mí, no me conocían, ahora yo les voy a predicar y a los que crean ahí, ahora yo los llevo. Y eso es muy peligroso, hermanos. Una vez muerto, inmediatamente viene el juicio. La interpretación más consistente es que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos fue el instrumento mismo a través del cual Cristo habló a la generación de Noé. Cristo les habló a través del Espíritu Santo por medio de la predicación de Noé. Ellos no creyeron las palabras de Cristo predicadas a través de Noé, por lo tanto ellos murieron en sus pecados y han permanecido en prisión, es decir, en la antesala del infierno, este lugar que está preparado para el día final, cuando el Señor los echará al fuego eterno por la eternidad, hermanos. Amén. Vamos a tener que orar mucho para terminar esta doctrina y quedar en paz todos, hermanos. Vamos a orar y vamos a despedirnos hoy. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, amado Señor, que tú, Padre bendito, Dios todopoderoso,